Bueno, vamos a empezar ahora a ver el método directo de la rigidez. Este método es la aplicación más común del método de elementos finitos. Los principales programas del método de elementos finitos se basan en el método directo de la rigidez. Como ejemplo, para mostrar cómo es este método, vamos a ver sus pasos aplicados a una cercha de armadura plana sencilla. El método tiene dos etapas principales, la descomposición y el montaje y la solución de las ecuaciones. En el método directo de la rigidez y también en el método de elementos finitos, todos los elementos, independientemente de la complejidad, de su complejidad, se tratan de la misma manera. Para ilustrar los pasos básicos de este método, entonces tiene sentido mantenerlo lo más sencillo posible, o sea, ya que todos los elementos que tratan igual, vamos a tratar de hacerlo con los elementos más sencillos, y usar entonces una estructura compuesta de elementos barra, que son justamente los más sencillos, y así vamos a poder hacer los cálculos manualmente para ver en detalle el procedimiento. Entonces, para mantener los cálculos manuales manejables, vamos a usar una estructura más simple que se pueda llamar armadura plana, que es esta armadura formada por tres elementos, tres barras. La primera etapa va a ser la idealización. El modelo idealizado de esta armadura sería el conjunto de barras que se ve acá del lado derecho, ¿sí? Que representa exactamente, digamos, lo que sería esa armadura física en forma idealizada. En esta idealización, justamente las barras se suponen ideales y solo sufren cargas axiales y no pueden transferir momentos. Eso quiere decir que las juntas entre las barras son sin ninguna fricción. Las propiedades geométricas del material y las propiedades de fabricación se muestran acá del lado izquierdo, mientras que las cargas y condiciones de apoyo idealizadas se muestran en el lado derecho. También se muestran en estos casos el sistema de coordenadas global, que sería el sistema XY marcado acá en rojo, que es el sistema común que vamos a usar para referir la geometría y los desplazamientos y las fuerzas de todas las barras. La idealización de la cercha ejemplo tiene tres articulaciones que se marcan como 1, 2 y 3. Tres miembros que están marcados con los números entre paréntesis 1, 2 y 3. Y los miembros se conectan en las articulaciones, justamente. Las longitudes de los miembros son el supra 1, supra 2 y supra 3. Justamente vamos a usar este supraíndice entre paréntesis para indicar que una característica se refiere a al miembro con el número correspondiente. Los módulos de elasticidad van a ser E, supra 1, supra 2 y supra 3. Y las áreas de sección transversal serían A1, A2 y A3. Se supone que tanto los módulos como las áreas son constantes a lo largo de cada miembro. Los miembros se van a identificar en el caso genérico con con el supraíndice E. ¿Sí? Entonces, el área de sección transversal, por ejemplo, del miembro E, sea cual sea el número E, 1, 2 o 3, va a ser A supra E. Las articulaciones normalmente se denotan con las letras, cuando uno quiere denotar una en general, como son números, será I, J u N, o N. En el método de elementos finitos en general, cuando no estamos hablando de estructuras, sino de cualquier otro tipo de problema, en lugar de articulación y miembros se habla de nodos y elementos. Como decíamos, todo se va a referir al sistema de coordenadas cartesianas XY que se ve ahí marcado en rojo,
que se llama sistema de coordenadas global. En una search articulada, las fuerzas aplicadas y las reacciones solamente pueden actuar en las articulaciones, o sea, no puede haber una fuerza en la mitad de una barra, ¿sí? Las fuerzas axiales se van a definir por sus componentes en las coordenadas globales X e Y. Y los componentes de fuerza, entonces, en la articulación iésima, se van a llamar F sub XY y F sub II. Las fuerzas entonces de articulación se pueden organizar en un vector columna que tenga a las 6 componentes de estas 3 fuerzas, como se ve acá abajo. La mecánica nos dice que los desplazamientos de la cercha quedan completamente definidos por los desplazamientos de sus articulaciones, porque justamente son cerchas ideales que mantienen su forma recta, aunque se alarguen o se acorten. Los componentes de desplazamientos X y en coordenadas globales los vamos a llamar U sub X y U sub Y para cada nodo, ¿sí? Entonces, los valores para el nodo I o la articulación I de U sub X y U sub Y van a ser U sub XY y U sub Y. Están en el dibujo acá al lado, se ve justamente las componentes de las fuerzas con su nomenclatura y las componentes de los desplazamientos también. Y todas estas componentes se podrían colocar en un vector solo, un vector U, que tenga las 6 componentes de los desplazamientos de las 3 articulaciones. Bueno, las cargas y condiciones de apoyo nos van a decir qué componentes de las fuerzas y de los desplazamientos son incógnitas reales y cuáles se conocen de antemano. Antes de las computadoras, cuando esto se hacía a mano, estos datos se usaban de inmediato para descartar las variables innecesarias, se hacía achicar la cantidad de variables. Por ejemplo, si se sabía que un desplazamiento estaba restringido, valía 0, directamente se le ponía esa variable de valor 0 y se sacaba como incógnita. Pero en la filosofía orientada a la programación de computadoras es muy diferente. En la computadora la cantidad de datos no es tan importante como la eficiencia en que se organizan estos datos. Entonces las condiciones de frontera normalmente cuando se programa se dejan para último momento. Nosotros vamos a seguir entonces esta estrategia de dejar las condiciones de frontera para el final también en los cálculos manuales. Las ecuaciones de rigidez globales relacionan las fuerzas de las articulaciones de la estructura completa con los desplazamientos de las articulaciones antes de especificar las condiciones de apoyo. Como el comportamiento de la armadura es lineal, se puede expresar esta relación como un producto de matrices K por el vector U igual al vector de fuerzas, donde K es la matriz de rigidez global o matriz de rigidez ensamblada. Y en este ejemplo va a ser una matriz cuadrada de 6 por 6 simétrica. Sí, en todos los casos va a ser simétrica, pero en este caso es de 6 por 6 porque tenemos 6 componentes de desplazamiento y 6 componentes de fuerza.